¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando otro encuentro más aquí en Panorama 24/7, Canal de Noticias, también en AM550. Vamos a hablar hoy de estas cuestiones. Números, inseguridad y política. Visto desde el punto de vista de una de las causas judiciales más sensibles que hoy tiene la actualidad en Neuquén, la actualidad judicial en Neuquén, que es la causa por los planes sociales, ¿no? En la que se encuentran personas imputadas, privadas de la libertad y en causa en la que se van registrando novedades. Y las que surgieron en las últimas horas son todavía las más candentes. El otro tema es el de la inseguridad. Hace unos días atrás mataron en Cipolletti de un disparo a un carnicero en presencia de sus hijos y para robarle un par de cosas. Un desprecio total por la vida, inclusive con uno de los partícipes, una de las personas sospechadas de participar en ese episodio, manejando un taxi, que sería quien trasladó a los matadores, quien había estado compartiendo 24 horas antes una bebida con la víctima, ¿no? Porque también tenía una relación de amistad. Se dio ese caso recientemente en Cipolletti, se dio ahora, esta semana, un hecho en donde con un vehículo sustraído, una camioneta que había sido sustraída algunas horas antes, bajaron el frente de una joyería en pleno centro de la capital cipoleña. 5 personas se llevaron lo que pudieron de esa joyería en el corazón, a una cuadra de la comisaría, frente a una sucursal bancaria, a una cuadra de la municipalidad, en el corazón de Cipolletti. Mientras esto ocurría, en las 200 viviendas, tiroteo entre barras antagónicas, probablemente por cuestiones de narcomenudeo, luego del suicidio de un joven de 18 años. También motivado ese suicidio, no lo sabemos, pero sospechamos que por causas vinculadas a esa acción marginal, a esa actividad marginal. Tal vez también una decisión dramática y drástica, irreversible, probablemente estimulada también por el consumo de sustancias problemáticas. No lo sabemos, pero lo podemos presuponer. Esto nos lleva a pensar en varias cuestiones. Los controles que te permiten vivir en un marco de mayor seguridad, pero también ciertas presunciones respecto de cómo funciona la seguridad que evidentemente no están funcionando. Por ejemplo, el de la presencia policial. Mucho se ha hablado en términos de prevención que la presencia de uniformados en lugares claves desalienta a aquellos que tienen intenciones de delinquir. Y esto evidentemente no está dando resultado. Se ha reforzado esto inclusive con cámaras de videovigilancia, con centros de monitoreo unificados. Esto tampoco genera ese efecto de disuasor, porque de hecho el robo al que hacíamos referencia en la joyería céntrica de la ciudad de Neuquén, de Cipolletti, no solamente ha sido registrado por las cámaras de la ciudad, también por las cámaras del mismo local. Es cierto que hay una situación muy singular allí porque mientras se estaba produciendo aquel tiroteo al que hacemos referencia entre bandas narco antagónicas, se producía este otro hecho en el corazón de la ciudad de Cipolletti. Así que de ese tema vamos a estar charlando. Vamos a hablar también respecto de las novedades en el terreno económico. Va a estar con nosotros Juan Manuel Gómez Margeri, que es asesor financiero respecto de cuáles son las tensiones que se dan en los mercados hoy, en un momento de fuerte tensión además política. Y la tensión política está marcada también por esas tensiones económicas. Huelga decir que mayor tensión económica o menor tensión económica va a estar condicionada además por cómo se resuelva la cuestión política en cuestión de días en Argentina. Y lo otro, la causa por los planes sociales. Está con nosotros Gustavo Palmieri. Gustavo Palmieri es el representante, es el asesor letrado de Néstor Pablo Sanz, uno de los
implicados en esta causa y privados de la libertad. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Eh, ¿Qué motivó la decisión de Sanz, de su defendido, a empezar a dar más detalles, a abundar en detalles? Quizás el hecho de que se le asigne algún tipo de rol protagónico en la conducción de esta organización dedicada a delinquir con los planes sociales, Gustavo. Mirá, yo, digamos, lo que puedo mencionarles es que cuando me contactaron para poder intervenir en esta causa, que era una causa que venía muy avanzada, llevaba ya un plazo de investigación cercano a los 8 o 9 meses, si no me equivoco, desde la primera formulación de cargos hasta, bueno, hasta el momento que yo comienzo a intervenir. Que fue el momento en el cual a- al señor Sáenz, junto con las otras dos personas que están privadas de la libertad, ordenaron una segunda tanda de allanamientos y dispusieron las detenciones desde el Ministerio Público. En aquella ocasión, cuando me consultaron, hicimos unas primeras averiguaciones sobre el tipo de investigación y el estado de esa investigación. Lo cierto es que advertimos y nos dimos cuenta que si bien se había formulado cargos a una importante cantidad de personas, prácticamente esa investigación estaba inactiva, ¿no? Una cosa que no es que me llame la atención, porque es algo que recurrentemente, lamentablemente, nuestra clase política utiliza desde hace mucho tiempo en nuestro país, es que días previos, el día anterior a que se ordenaron estos allanamientos, el gobernador electo de la provincia de Neuquén había salido públicamente a decir que se había interesado en la investigación de este caso, que había hablado con autoridades judiciales sin precisar quiénes habían sido, y curiosamente al día siguiente se producen los allanamientos y detenciones. Cuando me toca comenzar a intervenir, la información que teníamos disponible sobre el caso era mucha información contable, muchísima. Estaba reunida de una manera bastante desprolija en términos de una investigación, pero el contacto que tuvimos con el señor Sainz y con su esposa fue justamente para que conocieran nuestra opinión profesional respecto de la investigación que se estaba llevando adelante y para saber cuál era un resultado probable de esa investigación en términos de una labor profesional responsable, ¿no? Y las definiciones que nosotros le dimos a estas personas fueron dos. Primero, que se encontraban en estado de indefensión, por supuesto, porque no habían tenido ninguna estrategia activa de intervención quienes habían asumido la defensa con anterioridad, con lo cual habían transcurrido 8 o 9 meses sin que nada se hiciera para aclarar esta situación. Y en segundo lugar, que la situación de ellos se había modificado sustancialmente a propósito de esta intervención del poder político de manera directa en el poder judicial, y en segundo lugar porque estaban detenidos. En ese contexto, el señor Sáenz siempre nos dijo, en todo momento nos dijo, que él tenía intenciones de aclarar esta situación, de que quería brindar información sobre la imputación que había en contra de él. Y bueno, nosotros en función de esta decisión que habían tomado, recuerden ustedes que la esposa del señor, la señora Montoya, ya había salido en los medios de comunicación a dar a conocer parte de esta comunicación. Con lo cual, nuestro primer consejo fue, porque se anunciaban que iban a involucrar a más personas, que iban a haber una ampliación de la formulación de cargos, nuestro primer consejo fue aguardar esa ampliación de formulación de cargos, cosa que hicimos, y en la ampliación de formulación de cargos, como le atribuyeron a Sáenz responsabilidades más graves que las que le habían atribuido hace 8 o 9 meses atrás, por supuesto esto fue un motor de decisión del señor Sáenz de brindar su descargo, y en esas condiciones empezamos a trabajar sobre su descargo hasta que finalmente lo dio la semana pasada. Gustavo, ¿y puede cambiar su condición arrepentido en esta causa? Digo, por el tenor de estas declaraciones y ligado a esto, ¿no? ¿Cuál es el peso de este testimonio, teniendo en cuenta que hoy es una de las personas implicadas y vos tenés un precepto
jurídico donde no se puede declarar en contra de sí, ¿no? ¿Cuál es el peso de esto o cómo puede virar, en todo caso, ese rol, esa participación en la causa judicial? Bueno, en términos estrictamente procesales, todos sabemos que nuestra Constitución consagra el derecho a mentir a una persona que está acusada de un delito, ¿no? Le consagra el derecho de no aportar información o de no dar un descargo sin que eso implique ninguna presunción, pero también le permite dar un descargo sin necesidad de estar diciendo la verdad de cuánto sostiene, ¿no? Me parece que la dimensión del descargo de Sanz no pasa por esos tecnicismos procesales, sino que pasa sencillamente porque, a pesar de que esta investigación venía prácticamente estaba inactiva durante todo ese tiempo, como les dije, es muy poco lo que los fiscales avanzaron hasta que ocurre lo que acabo de mencionar. Pasa que el descargo de Sanz no solamente coincide, no voy a decir, no me toca decirlo a mí esto, sino a los fiscales, y creo que algo han dicho sobre esto, no solamente coincide con toda la información que venían teniendo, sino que aparte da elementos para pensar en qué consistían estas maniobras, cuál era el objetivo de estas maniobras. Por supuesto, estamos hablando de maniobras de utilización de fondos públicos que en principio estaban destinadas para condiciones sociales vulnerables, ¿no? Para personas en estado de necesidades. Y la verdad que, más allá de la opinión ético-moral que cada uno de nosotros tenga sobre el desmanejo de los fondos públicos en general, me parece que en general podemos coincidir que el desmanejo en fondos que deberían haber sido destinados a sectores desfavorecidos es algo que merece ser investigado en profundidad. Y yo creo que el valor del descargo de Sanz pasa porque le brindó a los fiscales elementos que no contaban y que tiene que ver con cuál era el destino de esos fondos. El destino de esos fondos, por supuesto que los fiscales deberán de ratificar toda esta información, ¿no? Pero la cantidad de información que aportó Sanz, la cantidad de detalles que aportó y la cantidad y el compromiso que ha tenido en, bueno, en brindar esta información y en su interés de aclarar su situación, me parece que va un poco más allá bueno, de colocarse en una mejor situación, como se dice habitualmente en términos coloquiales procesal. Me parece que encontramos a una persona que ha reflexionado sobre su intervención en este tipo de cuestiones, que ha tomado una decisión de vida, ha decidido, bueno, explicar lo que sucedía y, en términos coloquiales, también arrepentirse de algún modo. Obviamente que esto tendrá un efecto sobre su situación legal, obviamente que sí, debería de ser así al menos, eso por el momento no se puede precisar, pero me parece que lo destacable de Sanz es que en un país o en una provincia, en particular como la de Neuquén, donde hace tantos años no tenemos ningún tipo de investigación sobre controles del manejo de los fondos públicos, y esto tiene una historia en Neuquén desde hace muchos años atrás, que quizás este programa exceda la posibilidad de conversar sobre eso. Lo cierto es que una persona que desde el año 2011 en adelante ha tenido contacto con la administración de los fondos públicos en estas condiciones, bueno, ha tomado la decisión de dar esta información y creo que en ese sentido es altamente valorable, más allá de asumir su responsabilidad sobre Claro. lo que ha hecho, es altamente valorable porque nos permite a todos conocer cuestiones que si no fuera por Sanz probablemente no lo hubiéramos conocido nunca. La investigación todavía sigue tomando un periodo que va desde qué momento hasta la actualidad, Gustavo. Desde el año 2020 al año 2022. Del 20 al 22. Una pregunta, ¿cuántos años tiene Sanz? Si no me equivoco, en 40 y algo de años. Menos de 50. Sí. Y tiene referencia de cuánto hace que se incorporó al Estado o a la política, digamos, cumple o cumplía algún tipo de función, digamos, en la órbita estatal? Él explicó también con detalle esto, desde el año 2011 está vinculado de distintas maneras, en distintas administraciones.
al Ministerio de Desarrollo Social u organismos similares, está vinculado desde el año 2015 en adelante, según sus dichos, ¿no? Siempre, a la administración de los planes sociales y Y desde, explicó de distintos y desde entonces se vieron registrando este tipo de maniobras, desde el 15 hasta el 20, hasta el 22. de distintas maneras, con distintas características, pero sí, recuerden ustedes que en Neuquén hay una causa que tiene muchos años ya, que fue de un dirigente social de la localidad de Centenario que fue encontrado Saporcito Molina. responsable por estas, Molina, dice usted, el caso Molina. tal cual. Ahí está. Eh, Gustavo, el hecho de que se diversificara también y aparecieran nombres de Ujú. figuras públicas, inclusive de medios de comunicación, de periodistas, esto Ujú. complica, entorpece, digamos, la investigación por el nivel de complejidad que va incorporando también con la sumatoria de más elementos, o va desbrozando las cosas y va empezando a clarificar cuál es el escenario que está investigando la justicia, Gustavo. A ver, a mí me parece que son definiciones que tienen que tomar los fiscales en esta causa, ¿no? En principio, todo parecería indicar, están gestionadas unas audiencias en pocos días, todo parecería indicar, creo que han ampliado la cantidad de personas a las cuales le van a formular cargos, si no me equivoco. Eh, Parecería que la decisión del Ministerio Público por el momento es esta investigación, llevarla adelante a etapas posteriores, eventual etapa de juicio oral y etcétera, y abrir nuevas investigaciones por otros periodos. Al menos eso es lo que extraoficialmente se ha conocido. Por supuesto que la presencia de nombres conocidos puede generar algún grado de complejidad. Yo creo que no tanto en la obtención de información. A mí me parece que el problema con el que nos enfrentamos no, cuando aparecen hechos vinculados a casos de corrupción de esta dimensión, ¿no? Piensen ustedes que el Ministerio Público entiende, así lo dijo, lo sostuvo en la formulación de cargos y en la ampliación, que se habla de 9.000 y pico, de 9.300 si no me equivoco, de hechos que se están investigando por montos aproximados a 155 millones de pesos en 2 años, en un periodo temporal de 2 años, ¿no? Y me parece a mí que la complejidad no está tanto por el hecho de que, bueno, habría personas conocidas, por supuesto que eventualmente podría haber algún tipo de interferencia por esta cuestión, generalmente de lo que ha ocurrido, si no pensemos en la causa Temux, en los créditos de IADEP en la provincia de Neuquén y el destino final que esas causas han tenido, ¿no? Solo para dar un ejemplo. Lo que me parece a mí que la complejidad está dada, como dije alguna vez, y yo formé parte del Poder Judicial en una época muy particular de esta provincia, está dada porque las estructuras de investigación del Ministerio Público Fiscal no están diseñadas ni están pensadas para investigar este tipo de hechos. No cuentan con los recursos suficientes para hacerlo. Yo casualmente participaba cuando sí contaban con recursos suficientes y sí se investigaban eventuales hechos de corrupción. Y seguramente todos recordarán, aunque pasaron muchos años de eso, que esa situación le costó el cargo a un fiscal en un escandaloso jurado de enjuiciamiento que hubo en la provincia de Neuquén. Ojalá esta sea una ocasión para que los actuales fiscales, aun con esas limitaciones de recursos, aun cuando las estructuras de investigación no están pensadas para este tipo de hechos que parecen complejos pero no lo son tanto, sobre todo cuando encontramos una persona como Sanz que está dispuesta a aportar información y a conducir la investigación en un sentido determinado, me parece que el interrogante que se nos abre no es tanto porque haya personas conocidas o que se hayan beneficiado con estas prácticas, por lo menos esa es la sospecha que se maneja desde la versión que nos aporta San, sino más que nada porque creo que en nuestras sociedades actuales estos hechos son intolerables. Claro. En el estado de nuestra economía actual
ya es imposible pensar que los fondos públicos sean, en lugar de ir destinados a sectores de escasos recursos, vayan a solventar gastos particulares de funcionarios públicos. Y en Ojalá esta consecuencia, sea... claro, y en consecuencia, Gustavo, esto podría también a las personas que se beneficiaron con estos recursos, complicarlos o implicarlos, digamos, en esta causa judicial bajo alguna tipología, alguna tipificación delictiva o no. Bueno, de hecho, parte de las personas que están hoy sospechadas con formulación de cargos, se le han formulado cargos como pretendidos partícipes necesarios de una asociación ilícita por el hecho de haber sido beneficiados de estas prácticas, ¿no? Yo Pero, la verdad que no sé qué estrategia tendrá el Ministerio Público para continuar investigando, no, pero eso no lo sé. habló de 9.300 hechos, usted recién decía, son los que están investigados, siendo investigados por la justicia. Sí, 155 millones de pesos en 2 años. Obviamente, sí. si la investigación sigue juntando datos hacia atrás, nos vamos a encontrar probablemente con mayor cantidad de hechos y un Ujú. monto todavía más significativo. Eh, pero estamos hablando de un grupo reducido de personas que se beneficiaban con esto, o estamos hablando de un grupo muy numeroso de personas que eran los beneficiarios de esos que participaron en esos 9.300 hechos. ¿Se entiende la pregunta? El, sí, Este, claro. El destino de estos fondos tenía tres destinos, según el relato del señor Sanz, ¿no? Un primer destino vinculado a financiar actividades del partido en el gobierno, porque con este dinero se solventaban referentes barriales, como se les denomina, o más tradicionalmente denominados punteros políticos, que operaban, bueno, en determinadas zonas, por supuesto, con ciertos objetivos políticos, o sea, el dinero, los fondos públicos destinados a las clases vulnerables iban destinados al financiamiento de la campaña política de estos referentes. Un segundo canal que tenía que ver con compartir este dinero con las personas que de algún modo participaban de estas actividades. Por ejemplo, el señor Sanz, como lo ha reconocido, y según sus dichos, todos los empleados del Ministerio de Desarrollo Social estaban al tanto de estas cuestiones. Y un tercero, que es el más significativo y que es el que me parece que en términos de política criminal responsable sería adecuado avanzar en esa investigación, que tiene que ver con la cúspide de quienes tomaban estas decisiones, con aquellos que tenían las mayores responsabilidades políticas, con aquellos que tomaban las decisiones sobre la cantidad de dinero que se utilizaba para estas prácticas y que en definitiva eran quienes más se beneficiaban de este dinero mal habido. Por supuesto que investigar todo esto es muy complejo, pero me parece que es posible que el Ministerio Público tome alguna definición estratégica en términos de entender que podríamos aceptar que teniendo la responsabilidad de quienes tomaban las mayores decisiones y se beneficiaban con la mayor cantidad de dinero, podríamos avanzar en una investigación razonable, objetiva, con un objetivo de política criminal claro y que esto sea una señal para que de aquí en adelante la administración de planes sociales tenga un sentido completamente distinto, ¿no? Que tengamos y que haya controles internos en la administración pública para evitar que esta cantidad de dinero que no tenía el destino final que correspondía fuera a parar a destinos tan distintos y en definitiva para el beneficio de algunas personas y no de sus destinatarios, ¿no? Gracias por estos minutos, Gustavo, muy amable, ¿eh? Al contrario, que estén bien, ¿eh? Muy Hasta amable. luego. Gustavo Palmieri es abogado, es el patrocinante de Sanz, de Néstor Pablo Sanz, la persona que tomó la iniciativa en el sentido de dar a conocer más detalles respecto de este escándalo con los planes sociales en la provincia de Neuquén, la participación de empleados, de punteros, pero también de la cúspide, decía recién Palmieri, la cúspide política, la que tomaba las decisiones respecto del destino de estos recursos. En principio, hay algo así como 9.300 hechos que están siendo investigados, hay 155 millones de pesos
que corresponden a operaciones durante 2 años, que planteado así en estos términos aparece como un monto discreto, pero claro, a medida que va profundizándose la investigación surgen más elementos y probablemente la cantidad de casos va a incrementarse sensiblemente de la misma manera que el monto de la defraudación al Estado y a las personas a las que debió haber llegado ese dinero y finalmente no llegó porque se utilizó para otros fines. Vamos a hablar en algunos minutos nada más, cuando volvamos después de la pausa, respecto de la inseguridad y vamos a hablar de la economía. Y hablando de economía, te vamos a hacer una invitación también para una oportunidad de inversión en Cipolletti, en Casas de la Falda. Casas de la Falda. Se trata de un barrio cerrado, ubicado en las afueras de la ciudad de Cipolletti, sobre calle Maestro Espinosa. Sus áreas comunes cuentan con ingresos tanto peatonal como vehicular, calles y veredas asfaltadas. El ingreso-egreso se genera mediante portones automáticos corredizos y cuenta con una seguridad privada, red eléctrica subterránea, red de gas natural, sistema de riego automatizado, cloacas y agua. Casas de la Falda, 100% financiado por Autocrédito Fideicomiso, en pesos hasta 60 cuotas.